Marcus tiene un saldo de $1,300 en su tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito tiene una tasa de interés anual del 21% compuesta mensualmente, que es del 1.75% cada mes. Marcus usa su tarjeta de crédito para varios gastos a lo largo del mes y al final de cada mes, realiza un pago de $325. Use esta información para completar la tabla a continuación. Redondea al centavo más cercano según sea necesario. Por lo tanto, el saldo final después del primer mes es de $1,300, que se convierte en el saldo inicial o el saldo anterior del mes 2. Y debido a que Marcus no pagó este saldo, se le cobra 1.75% de interés sobre $1,300. Y por lo tanto necesitamos encontrar 1.75% de $1,300. Para hacer esto, convertimos el porcentaje a un decimal, y multiplicamos 1.75% ya que un decimal es 0.0175. Entonces tenemos veces 1.300. Lo que nos da el interés de $22.75 para el mes 2. Que va en esta celda aquí. La siguiente columna nos da los cargos adicionales, que son los cargos adicionales que Marcus hace en la tarjeta de crédito, lo que aumenta el saldo y luego en esta columna aquí, tenemos el pago de $325. Para encontrar el saldo final al final del mes 2, tomamos el saldo anterior, agregamos los intereses, agregamos los cargos adicionales y luego restamos el pago mensual. Por lo tanto, el saldo final para el mes 2 será de $1,300 más los intereses de $22.75 más los cargos adicionales de $125. Y luego menos el pago mensual de $325. Y, por lo tanto, el saldo al final del mes 2 es de $1,122.75. Que va en esta celda aquí. Que también se convierte en el saldo anterior al comienzo del tercer mes. Y ahora repetimos el proceso. Para encontrar el interés para el tercer mes, necesitamos encontrar el 1.75% del saldo de $1,122.75. De nuevo, convertimos a un decimal y multiplicamos. Se nos dice que redondeemos al centavo más cercano, y como tenemos un 8 en el tercer decimal, redondeas 19.65 a dólar. Que va en esta celda aquí. Y ahora podemos encontrar el saldo al final del mes 3, tomamos el saldo inicial de $1,122.75. Agregamos el interés de $19.65, agregamos los cargos adicionales, por lo que tenemos más $484, y luego restamos el pago mensual realizado de $325. El saldo al final del tercer mes es de $1,301.40. $1.40. Que colocamos en esta celda aquí. Entonces el saldo al final del mes 3 se convierte en el saldo inicial para el mes 4. Observe que en esta fila, nos dan el interés de $22.77, pero veamos que esta cantidad es 1.75% del saldo anterior que se muestra aquí, que debería ser 1.75% de $1,301.40. 40. Y nuevamente, este producto debería costar $22.77. ¿Cuál al centavo más cercano es $22.77? 57 cents. También verifiquemos el saldo al final del mes 4 tomando el saldo anterior de $1,301.40. O $1,301.40. Agregue el interés de $22.77.
Agregue las compras o cargos adicionales de $330, y luego reste el pago mensual de $325. $25. Que sale 1.329.17 a dólar, que coincide con la información dada. Match the given information. El saldo final del mes 4, el aviso se convierte en el saldo anterior para el mes 5, y ahora necesitamos encontrar el interés sobre este saldo anterior, que nuevamente es 1.75% de $1.329.17. Convertir a un decimal y multiplicar. Observe aquí, debido a que tenemos un 0 en el tercer decimal, redondea 23.26 a dólar. Cents. Y ahora vamos a encontrar el saldo al final del mes 5 tomando el saldo anterior o el saldo inicial de $1.329.17. Sumando el interés de $23.26, sumando los cargos adicionales de $431 y restando el pago mensual de $325. Lo que da un saldo final de $1.458.43. 43 cents. Espero que hayas encontrado esto útil.